Entonces, bueno, el teorema de Green, supongo que estuvieron trabajando con esto por lo menos estaba para el teórico la semana pasada, no sé si ya han podido verlo o no, pero como capaz, si quieren uno de los teoremas más importantes del curso, me parece a mí. Si se quiere, hay como tres teoremas que están en tres teoremas ahora, que son el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Y bueno, y hay un detalle que es como que me parece que está bueno, que de hecho, esto que son tres teoremas, son tipo tres teoremas, en realidad casi que es como si fueran dos teoremas en realidad, porque pasa que casi pareciera como que el de Green casi como que está incluido en el de Stokes. Pues les comento que eso pasa que el de Green es una cosa en R2, que el de Stokes medio como que organiza R3. Yo lo que digo es que el teorema de Green es, o sea, se puede ver como, ah, no, era acá. El teorema de Green se puede ver como un caso particular de Stokes. Sí, eso estoy muy seguro. Mira, les comento eso porque o sea, son como tres teoremas que en realidad al principio tiene que ver el de Green, que es como capaz el más, que es más sencillo, pero una vez que entienden el de Green, después entiendan también el de Stokes. Nada, ahí ya como que, o sea, no es como que tengan que memorizarse tres teoremas, medio como que con saberse el de Stokes y el de Gauss, el teorema o sea, teniendo bien claro el teorema de Stokes, o sea, necesariamente también tienen claro el teorema de Green. Así que nada, un detalle que les comento. Y lo que dice el teorema es una cosa que ya, o sea, hay una cosa que ya estuvo en el práctico antes, creo que al final de uno de los prácticos anteriores. De hecho, déjenme capaz ponerlo, mostrarlo. Me parece que es el práctico 5 o el práctico 6. Creo que el práctico 5 era el del trío de referente, así que no, no es el práctico 6. Esto acá, este ejercicio 11, no sé si lo hayan hecho o no. Pero hecho, este ejercicio 11 es básicamente un caso particular del teorema de Green, no mucho más que eso. Tiene esto. O sea, si se fijan después, este ejercicio es eso, es un caso particular del teorema de Green. Y bueno, y la demostración y el enunciado general, básicamente, es como que tenemos yo qué sé, se puede enunciar con muchas formas, creo, pero, o sea, pensando primero tipo como en un dibujito, supongamos que tenemos un conjunto ahí. Tenemos un conjunto D que tiene digo, está la frontera, el borde del conjunto, la frontera de D, y de ahí tenemos un campo vectorial X de, no sé, un cierto U o podemos pensar para simplificarlo un poco ahora, o sea, para simplificar un poco el enunciado, de R2 en R2, o sea, sería un campo vectorial. De hecho, en el enunciado que está acá,
Lo que dice básicamente es que está definido en un conjunto, que el conjunto contiene AD, pero eso o sea, es cambiar ese R2 por otra cosa. Y bueno, y lo que dice el teorema es que, bueno, básicamente, y bueno, si este delta D lo orientamos como, si al delta D lo orientamos en este sentido, a ver, acá puedo hablar un poco del tema del sentido de la orientación. Básicamente lo que pasa es que, o sea, es un teorema que nos vincula el flujo en el borde de una cosa con la integral adentro. Es una cosa bastante interesante. Dice esto, la integral en el interior, o sea, suponemos que X es como siempre, bueno, lo que dice la integral en el interior de Qx menos Pi de U de V va a ser igual a el flujo, acá se hace por un circulito, ahí va. Y eso es lo que enuncia el teorema. Y ya una cosa bastante interesante que tiene para mí es que si se fijan, es como que nos está vinculando, o sea, de este lado tenemos lo que pasa en el interior del conjunto, ¿no? O sea, lo que pasa tipo acá adentro. Y de este otro lado tenemos lo que pasa en el borde del conjunto. Básicamente es un teorema que nos relaciona un integral, la integral de lo que hay o sea, en todo el interior del conjunto, con una integral solamente del borde. Lo cual quiero que noten como la similaridad que tiene con el teorema fundamental de cálculo. Porque estas cosas de acá, tanto el teorema de Green como el de Stokes y el de Gauss, en cierto sentido se los puede pensar como generalizaciones del teorema fundamental del cálculo. Eso me parece bastante interesante. Porque, y déjame hacer como un dibujito para hablar de eso. Si tenemos una función, como decirlo, el teorema fundamental del cálculo, tenemos una cosa más así. Supongamos que tenemos a la pregunta. De U de B. No, de U de B porque en realidad está capaz que. No, ahí creo que lo que tendría que poner en realidad ahí es más bien. Sí, tenés razón, sí, es de X de Y. Creo que eso, tenés razón. Ya, gracias. Sí, creo que lo que tiene más sentido aquí. De hecho, debe ser lo que dice ahí en las notas. Sí. Ahí va, sí, gracias. Creo que tiene más sentido eso. Buenísimo. Allí va. Tenemos un cierto A, un cierto B, y esto sería todo lo de. Y acá tenemos todo lo que hay entre medio. Si quiere, podemos pensar acá que tendríamos como D sería igual al intervalo AB, y como que podemos pensar que es como que la frontera de D sería igual, claro, a los extremos nomás, el conjunto forma A y B nomás. Y el teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos dice? Si tenemos una función f, nos dice que la integral en lo que sería el integral en D, o sea, de A hasta B, de, de f de x, por ejemplo, vamos a hacer una cosa así, supongamos que tenemos vamos a ver cómo sería esto. Tenemos una función, vamos a hacer así, tenemos f
Entonces tenemos f' es igual a f, y poner que acá tenemos la función. Voy a hacer un poco distinto. Tenemos la función f. Entonces, claro, lo que nos pasa es que la integral de f de x es igual a f de b menos f de a, ¿no? Ah, déjame, cerré el chat, entonces, qué bueno que lo pude abrir. Ya, yo quiero que noten es esto, que es bastante parecido en realidad, porque fíjense que de este lado tenemos un integral de lo que hay tipo en el interior del conjunto, y de este otro lado tenemos tipo lo que hay en el borde del conjunto, que como en este caso son solo dos puntos, está de tipo restarlos nomás. Pues sí, se ve un poco esto de que, o sea, como la analogía que tiene. Yo quiero que noten es eso, que es como una generalización. O sea, si lo miran, ven que se puede ver que es bastante parecido, o es algo que, o sea, en algún momento van a, o sea, con esto, después viendo también el de Gauss, o al final, tipo, al final del curso, cuando se vea lo de formas diferenciales que generaliza más todavía todo esto, parece que se va a ver bastante claro esto que digo, que es como, es bien una generalización del teorema fundamental del cálculo, todo esto. No sé si hay preguntas. Está buenísimo. Esto lo menos para dar, como si quiere como aportar un poco más con intuición. Pero hay varias cosas que son bastante útiles de esto. O sea, esto como está el enunciado general, y acá uno precisa esto, que el campo X vaya de... O sea, si se fijan también en las notas hay como muchos enunciados después, hasta la demostración que lleva un rato. Pero tiene como varias... esto de áreas ahora lo vamos a verlo. Pero tienen una versión generalizada que bastante... O sea, esta versión que tiene, el que llaman la versión generalizada, va a ser bastante útil en el práctico, me parece. O sea, eso es bastante importante. Y bueno, y después esto, y esta otra cosa de acá, o sea, si fijan, hay como tres teoremas acá, la versión generalizada y este otro de acá, que están bastante, que me parece que están bastante buenos para, o sea, bastante buenos, no, o sea, lo que digo es que me parece que van a ser son bastante útiles en el práctico. Pues está, si por ejemplo, que me parece que está bueno verlo aunque sea un poco. No sé si hay alguien copiando acá esto. Aunque está. Igual capaz, antes de poder ver esas versiones tipo generalizadas, creo que me gusta la idea de ver capaz el ejercicio uno que es como una aplicación medio directa de esto, antes de agregarle así tipo como más complejidad. Así está. Cualquier cosa me avisa si alguien quiere que vuelva a la carilla anterior o alguna otra cosa. Pero está, ejercicio uno a ver, para tratar de hacerlo bien. Dice, usando el teorema de Green, calcular el área dentro de esa elipse. O sea, me parece que está bueno esta, como un ejemplo de una aplicación. Tenemos la elipse x sobre a al cuadrado más y sobre a al cuadrado es igual a 1.
lo cual es una elipse. Vamos a pensarlo como una cosa así. ¿Y qué pasa? Nada, la idea es calcular el área de esto usando el teorema de Green. Que una forma de calcular el área de una cosa así es teniendo, nada, considerando, o sea, toda la elipse como un dominio. Y lo que haríamos básicamente sería la integral doble en el dominio de la elipse de 1 de x de y. No sé si se acuerdan de eso. O sea, básicamente, dado un conjunto de R2, si consideramos la función constante 1 y la integramos en ese dominio, lo que nos viene a dar es el área de ese conjunto. No sé si le suena eso. Bien. Sí, 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 eso sería cálculo 2. Ahora el dominio integra la función constante 1 y eso es la del área. Y bueno, y la idea es igualar eso a, ¿cómo decirlo? Usando el teorema de Green. Y con el teorema de Green, como que del lado izquierdo tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos una integral en área, entonces queremos de alguna forma usarlo para pasar a un flujo de algo. O sea, la idea es pasar a esto un flujo en delta D de, bueno, de alguna cosa de S, ¿no? O sea, eso básicamente sería esa la idea, pasar esta integral en área al flujo de una curva usando el teorema de Green. Y esto, no sé si ya se lo han visto en teórico, no, creo que esta es como un ejemplo bastante común, pero para que pase esto, viene que el teorema de Green lo que nos dice, básicamente es que, para escribirlo acá, para que no quede, para que quede más o menos a mano. Sí, sí, claro, la elipse sería el borde, sí. Y si quieren, acá puedo hacer capaz de que quede más claro en el dibujo. O sea, esto supuestamente sería tal. El dibujo no quedó muy prolijo, pero, o sea, quedó medio chueco el dibujo, pero tal. Se supone que es la elipse. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta hasta ahora. Mientras mientras espero a ver si alguien tiene una pregunta, voy reescribiendo un poco la igualdad del teorema de Green. Bien, entonces nada, para resolver esto, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa igualdad del teorema de Green. Nosotros lo único que nos importa es que esto acá sea uno. O sea, cualquier campo X que nos haga que eso sea uno va a servir. No sé si se le ocurren ejemplos de campos X en los que, por ejemplo, yo digo ejemplos de campos X tal que u sub X menos P sub Y es igual a cero, y es igual a uno. Y claro, sí, ese es el primero. Capaz que, o sea, un ejemplo de,
X de x y es igual a 0x. Y hay muchísimos ejemplos, o sea, obviamente hay infinitos, pero, pero capaz si se quiere tres como que más, capaz los tres más comunes son ese, después seguís de x y es igual a menos y, 0. Y bueno, y el otro que se puede hacer es tipo un medio por menos y, x. Que básicamente sale de, el tercero es medio como que juntar los otros dos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Creo que cualquiera de esos tres campos nos va a servir para calcular. O sea, lo que digo es que con cualquiera de esos tres podemos calcular el área. ¿Se entiende esto? O sea, ahora podemos elegir alguno de esos tres, el que queramos, y usarlo y usar ese para calcular. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Supongo que igual que estas cosas se han de ver en el teórico. O sea, en las notas están, de hecho, creo que son. O sea, en las notas está esto, es tipo. ¿A dónde está? No, acá está, estoy viendo la demostración. Claro, cálculo de áreas, de hecho son exactamente esos tres los que muestran las notas. Y supongo que en OpenFink yo creo que también la debe de. En OpenFink seguramente también están. O bueno, pienso yo que estarán en OpenFink, pero si no, por lo menos acá están también las notas. Ahí va, buenísimo. Y bueno, y básicamente, ¿cuál de los tres usamos? Y bueno, eso depende del ejemplo. O sea, en algunos casos va a ser más útil una cosa, en otros casos va a ser más útil otra cosa. Eso, sí, básicamente pasa eso. Y tal, lo que uno puede hacer es probar con los tres y ver en cuál les queda más fácil la integral. Pues nada, lo que va a haber que hacer es, lo que vamos a tener que calcular es la integral en la frontera de D de x de s para alguno de esos x. Y bueno, la idea y nada, con alguno de ellos va a quedar más fácil, con uno va a quedar más difícil. Uno puede probar con los tres y ver con cuál queda más sencilla la integral. O no sé, o hacer uno solo y tal, no sé, y usar Wolfram Alpha, no sé. Pero tal, en general, cuando uno hace una cosa que queda más sencilla la cuenta, creo que es hay menos probable equivocarse, incluso también al digitar las cosas en la computadora. Pero nada, en este caso me da la impresión de que en el que va a quedar más fácil la cuenta va a ser este de acá. O sea, aunque parece como que fuera el más difícil, parece que fuera el más complejo de los tres, pero justo en este caso me da hay que ver, capaz que me estoy equivocando, pero me parece que puede llegar a quedar un coseno cuadrado más seno cuadrado y eso simplificaría las cosas. ¿Verdad? Hay una cosa que siempre que podemos considerar como fijo, que es que
digo, para calcular ¿cómo es? Para calcular la integral, o sea, precisamos por una parte nada, el campo que vamos a integrar, pero también la parametrización de la curva. Y eso vamos a usar la parametrización común de ¿cómo es? La parametrización común de la elipse, phi de tita es igual a coseno de tita, de seno de tita. ¿Se acuerdan que las elipses las parametrizábamos así? Si se fijan, pueden meter esto en la ecuación y les va a dar 1. Y bueno, tita pertenece a 0,2pi. Y bueno, lo que precisamos es ver cuánto vale f' de tita, que va a ser menos a seno de tita, b coseno de tita. Y finalmente con esto, y bueno, y asumiendo como les había comentado, que si asumimos, si tomamos x es igual a un medio de menos y, x, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar esto. Hacemos la integral, o sea, la famosa integral esta, va a ser, recuerden un poco cómo se definían los flujos, la integral de 0 a 2pi de x evaluado en a coseno de tita, b seno de tita, producto escalar con menos a seno de tita, b coseno de tita. Integramos respecto de tita, ¿no? Esto era como definíamos las integrales de flujos, las integrales de estas cosas, que nada, haciendo esto de acá, x de phi de tita, acuérdense siempre de hacer esa composición. Y bueno, al final los que nos termina quedando esto es la integral de 0 a 2pi. Acá ya puedo, sí, o sea, voy a hacer un paso más. ¿Qué es lo que nos estaría quedando? Menos b seno de tita a coseno de tita, usando la fórmula del campo X, menos a seno de tita, b coseno de tita, ¿no? O sea, sería eso básicamente lo que nos queda. Y finalmente, si hacemos este producto escalar, o sea, haciendo este producto escalar, lo que nos termina quedando es... Ay, acá creo que puedo bajar un poco. Ah, qué bueno, puedo bajar un poco. Si hacemos ese producto escalar, lo que nos termina dando es la integral de 0 a 2pi. Fíjense que va a quedar... O sea, que queda esto, queda a por b sobre 2 seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Y nada, entonces al final lo que termina dando básicamente es a por b sobre 2 por 2pi y termina dando a por b por pi, uy, que es lo que tenía que es lo que tenía que dar. Ah, no puedo poner el pi ahí. ¿Se entendió la cuenta o alguien tiene una pregunta? No sé si sirve mucho, o sea, justo en este caso de acá sirve, ¿no? Porque, o sea, en este caso sirvió bastante, ¿no? Porque
Porque de hecho la integral terminó quedándonos un coseno cuadrado más. Está con una raíz. Yo creo que la fórmula del área de la elipse es esta nomás, me parece. Déjame pensar. Pero te respeto primero la pregunta es si Green sirve mucho para calcular áreas. Yo creo que no es muy. ¿Cómo es? Perdón. Déjame pensar bien la respuesta. O sea, en este caso fue bastante útil, ¿no? Porque nos quedó un coseno cuadrado más seno cuadrado y la integral salió bastante fácil. De la otra forma íbamos a tener que hacer unos cambios de variable, ¿cómo es? Cambio de variable elíptico, que es un cambio de variable lineal, más cambio de variables polares, y tal, integral, una cosa ahí, que no sé si hubiera sido mucho menos trabajo, no sé si hubiera sido mucho más trabajo, o sea, probablemente andaría menos por ahí. Yo creo que esto es más que nada para verlo como una aplicación. Yo no sé si, bueno, no sé, capaz es un ejemplo muy, ¿cómo decirlo? Muy elegido a propósito para que las cuentas salgan fáciles. Yo no sé si agarrando otros ejemplos vayan, ¿cómo es? No sé si agarrando otras superficies les vaya a pasar esto, que salgan también las cuentas. ¿Se entiende lo que digo? Digo, agarrando otras figuras. Habría que ver, o sea, es como, es un posible método que es. Y nada, y si se quiere, una cosa se puede ver para ver que que tiene sentido esto, es pensando un poco como en física, es hacer como una especie de análisis dimensional del resultado. Eso me parece que puede ser, me parece que está bueno. Porque ¿qué pasa? Nosotros en la elipse, ¿qué pasa? Esto de acá es el A y esto acá es el B. O sea, lo que estoy diciendo es que, ¿cómo decirlo? El, tanto el A como el B, tanto el A como el B vendrían a ser, o sea, metros, o sea, vendrían a ser longitudes, ambos, porque son, o sea, son como los radios mayores de la elipse. Entonces, si se quiere, tanto el A como el B son longitudes. Entonces, nada, o sea, de hecho, A por B por pi estaría quedando en metros cuadrados, lo cual tiene bastante sentido. O sea, si tuviéramos, yo qué sé, no sé, raíz de A por B por pi nos estaría quedando en metros, lo cual no, no estaría bien. Y nada, y creo que si buscan en Google el área de la elipse, me parece que, o sea, estoy bastante seguro que es eso, que es eso a lo que llegamos. Estoy bastante seguro. Nada más. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Se entendió entonces? Esto es como una aplicación, más o menos. Básicamente es una aplicación del teorema de Green. ¿Qué tal que hacer? Yo creo que sí, es medio como una aplicación hecho como para mirar, para decir, "Ah, mira qué interesante, se puede usar para calcular áreas, como está como una cosa, como decir, bueno, se puede usar para esto, como algo menos interesante.
Pero yo creo que la principal aplicación de estas cosas es probablemente es el electromagnetismo. Pues se fijan, en el electromagnetismo se usa tanto el teorema de Stokes como el teorema de Gauss. Claro, o sea, están metidos en las ecuaciones de Maxwell, tanto el teorema de Stokes, tanto el teorema de Stokes como el teorema de Gauss son súper útiles como para interpretar las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Entonces nada, o sea, yo creo que esa va a ser como la principal. O sea, me parece que eso sí va a ser como la principal aplicación de esto, la principal utilidad, si se quiere, como práctica, es eso, son eso, probablemente el electromagnetismo y tal, el teorema de Gauss también aparece por ahí en mecánica de los fluidos, en ese, en esas otras cosas también aparece el teorema de Gauss. Pero tal, o sea, esto es como un ejemplo de juguete para ver, para usarlo. Después sí, en física y eso se usa también. Y eso capaz sí son como las aplicaciones más interesantes. Está buenísimo.